Es un gozo, hermanos, verlos nuevamente y poder crecer en el Señor. Quiero invitarles en ese sentido a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 13. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 13. Gracias, Brian. Se escucha mejor. 2 Timoteo, hermanos, en su Biblia, capítulo 2, versículo 8 al 13. Bien, vamos a dar lectura desde el versículo 1 y vamos a pedir al Señor que nos pueda guiar en esta mañana, y también vamos a pedir que pueda ayudar al predicador y también a los oyentes. Leamos la palabra de Dios, hermanos, expliquemos la palabra de Dios y luego apliquemos la palabra de Dios. Versículo 1. 2 Timoteo 2:1 al 13, aunque vamos a estar estudiando en esta ocasión el 8 al 13, pero leamos para entender el contexto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento para todo esto. Este es nuestro texto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Queremos acercarnos delante de ti, Padre, pidiendo tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia bíblica, sola escritura. Ayuda al predicador. Ayuda, Señor, al oyente. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, sé el maestro por excelencia, por medio de la palabra, por medio de tu palabra. Permítenos centrarnos en el Evangelio y mirar cuál es o quién es la centralidad del Evangelio. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a ver versículo 8 al 13. El título de mi sermón es Acuérdate de la centralidad del Evangelio. Ese es el título de mi sermón para los que anotan. Acuérdate de la centralidad del Evangelio. Hay alguien central en el Evangelio. Y obviamente, ¿quién es esa persona que ocupa la centralidad del Evangelio? Es nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de la centralidad del Evangelio. Recuerda quién es el centro del Evangelio. El apóstol Pablo no solo le dijo: retén las sanas palabras del Evangelio, guarda las sanas palabras del Evangelio, sé ejemplo de las sanas palabras del Evangelio. No solo le dijo: esfuérzate por transmitir el Evangelio. No solo le dijo: la forma de transmitir el Evangelio es haciendo discípulos, como hemos visto hace 8 días. No solo le dijo: sé un ejemplo como un buen soldado de Jesucristo.
pelea la batalla. No solo le dijo como el atleta que busca la meta al transmitir el evangelio, o como el labrador que trabaja arduamente. Ahora le dice el apóstol Pablo a Timoteo, acuérdate de la centralidad del evangelio. Hay alguien que es central en el evangelio, y este es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver 4 puntos, hermanos, sencillos y cortos. Versículo 8, acuérdate de la centralidad, ¿quién es Jesucristo? Versículo 9, el segundo punto, acuérdate por quién sufro penalidades, por Jesucristo. Y versículo 10, acuérdate por quién soporto todo, versículo 10. Y el último punto, el cuarto, acuérdate quién es nuestra esperanza, versículo 13, 11 al 13. Vayamos por el primero. Acuérdate de la centralidad del evangelio. Y esta centralidad, hermanos, es Jesucristo. Miren cómo inicia el versículo 8. Acuérdate, este verbo imperativo de Jesucristo. Segunda Timoteo, versículo 8, inicia con este verbo. Acuérdate, recuerda, haz memoria, piensa, reflexiona, haz teología bíblica. Recuerda quién es el personaje central del evangelio, Jesucristo. Y es interesante, hermanos, que este verbo nuevamente está en el modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Un modo de orden, de mandato, no de opción, no de sugerencia, de orden, de mandato. Y hermanos, dijimos cuando iniciamos la serie de Segunda Timoteo, esta carta, Segunda Timoteo específicamente, está llena de exhortaciones. Miren el versículo 1 del capítulo 2, un verbo que está en imperativo. Esfuérzate, imperativo. Versículo 2, encarga, imperativo. Versículo 7, considera, imperativo, orden. Y este versículo, el 8, acuérdate, imperativo, orden. El 14, recuérdales, imperativo. El versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, imperativo. Versículo 16, evita las palabras que no son sabias. Versículo 19, apártate de aquellos que no son maestros del bien. Versículo 22, huye y sigue la piedad, el amor, etc. Versículo 23, desecha, imperativo. Una carta y un capítulo lleno de imperativos, porque justamente el apóstol Pablo estaba ya a ser decapitado y necesitaba que Timoteo entendiese cuán importante es que puedas recordar que la centralidad del evangelio es Jesucristo, la persona y la obra de Cristo. Timoteo debía recordar esto en su ministerio, si no quería claudicar en el ministerio. Hermano, tú debes recordar esto en tu vida, si no quieres claudicar en tu vida. La centralidad del evangelio no eres tú, no soy yo, es Cristo Jesús. Ni siquiera la iglesia. Recuerdan que cuando iniciamos esta serie dijimos, ¿qué escribirías tú si supieses que ibas a morir dentro de unos meses? Pablo estaba en esa condición. Por eso es que escribió puras exhortaciones, puros imperativos. ¿Verdad? Piensa, recuerda, llama a la reflexión a tu mente que Jesucristo es la centralidad del ministerio. La pregunta es, ¿por qué le dice esto Pablo a Timoteo? ¿Por qué le dice, hermanos, que Jesucristo es la centralidad del evangelio y del ministerio? ¿Por qué hace aquello? ¿Acaso Pablo no sabía esto? ¿O acaso Timoteo no sabía esto? Pensemos un poco. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, recuerda, haz memoria de Jesucristo? ¿Acaso Timoteo no sabía de Jesucristo? ¿Acaso Timoteo tenía Alzheimer? Esa enfermedad que olvidas todo. ¿Acaso Timoteo era un nuevito, un neófito? ¿Acaso Timoteo no había pasado 20 años con Pablo discipulándole?
¿Por qué es que Pablo le dice a Timoteo, recuerda, acuérdate de Jesucristo? No conocía teología bíblica, no conocía la historia de la redención. ¿Por qué es que Pablo le dice a Timoteo, recuerda de Jesucristo? ¿Por qué no le dijo, Timoteo, recuerda a Abel? Timoteo, recuerda a Abraham, el padre de la fe. Timoteo, acuérdate de Moisés, aquel hombre manso y humilde. Timoteo, acuérdate de los jueces piadosos, de los reyes piadosos, de los profetas que han sido la boca de Dios en ese tiempo, o de los apóstoles. ¿Por qué Pablo no le dijo eso a Timoteo? ¿Por qué le dijo, acuérdate de Jesucristo? Porque ninguno de ellos, hermanos, murió en la cruz por ti ni por mí. Solo Jesucristo. Por eso Él es la centralidad del Evangelio. Y si ustedes han ido siguiendo esta serie, hermanos, el Evangelio es central en esta carta. Y el apóstol Pablo mismo dice, yo no tengo ningún problema de recordarles las mismas cosas, porque para ustedes, hermanos, es importante. Y entre semana alguien me escribió y me dice, pastor, creo que me estoy volviendo fariseo. Y le dije, hermano, ya somos dos, porque también soy un fariseo en recuperación. Necesito acordarme del Evangelio de Cristo. Necesito recordar del Evangelio de Cristo. Y no solo yo, y no solo el hermano que me escribió. Tú también necesitas acordarte de Jesucristo, que Él es el mensaje central, la piedra fundamental. Él es el corazón del Evangelio, hermanos. Por eso necesitaba entender Timoteo aquello. Cristo es el corazón del Evangelio. Mira lo que dice mira lo que dice una frase antes de ir a segunda Timoteo. Dice, el dolor que Cristo padeció fue antes que la gloria que Él vivió. La pena que Él padeció fue antes que la alegría. La humillación fue antes que la glorificación, y la persecución antes que la exaltación. La muerte antes que la resurrección, y el odio terrenal antes que la adoración celestial. Ahora mira, hermanos, 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 14. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es interesante este texto, hermanos. Yo no sé cuántos acá se han bañado antes de venir a la congregación. Por amor al prójimo, ¿verdad? Pero si es que no te has bañado, en Cristo Jesús, delante de Dios Padre, tú eres olor fragante. Eso nos dice el texto. Tú eres rico, aunque no te hayas bañado delante de Dios, en Cristo Jesús. Por eso Él es el centro del Evangelio. Eso es lo que dice este pasaje. Por eso Pablo dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y quizá alguien en su mente dice, pero ¿cómo eso es el ABC del cristianismo? No, hermano. Ese es el A hasta la Z del cristianismo. Debes acordarte todos los días de Jesucristo. Así como ese hermano que me ha escrito. Hermano, normalmente olvidamos rápidamente a Jesucristo y el Evangelio. Y somos fariseos.
en recuperación muchos de nosotros. Y quien sea diría, bueno, no tiene sentido. Timoteo ya tenía un doctorado en teología, o quizá un PhD en teología. Sí, pero Pablo quería que se acuerde de Jesucristo. Volvamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Ahora, fíjense ahí, hermanos. En el versículo 8 dice Jesucristo. En otros pasajes, como en el versículo 1 de 2 Timoteo, dice Cristo Jesús. ¿Notas? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en quién. Cristo Jesús. Ahora, fíjate el versículo 8. Acuérdate de quién. Jesucristo. ¿Notas que está volcado? Aquí empieza primero por Jesucristo y allá por Cristo Jesús. Algunos estudiosos dicen que esto se debe a que cuando el autor de alguna epístola pone primero Jesucristo, hace énfasis en la humanidad de Cristo. Por eso es que el versículo 1 empieza Cristo Jesús, haciendo énfasis en la divinidad de Cristo. Y en este caso, en el versículo 8, Jesucristo, haciendo énfasis en la humanidad de Cristo. Y eso es interesante porque ¿qué dice al final? En el siguiente párrafo después de la coma. Acuérdate de Jesucristo, haciendo referencia a la humanidad. Y dice, ¿del linaje de quién? Del linaje de David. ¿Por qué hace esta referencia el apóstol Pablo? Quiere mostrar la humanidad de Cristo. ¿Recuerdan esa doctrina, la unión hipostática de Cristo? ¿Qué enseña aquello? Que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Por eso él dice que es del linaje de David. Ahora, esta palabra linaje, hermanos, en griego es interesante. La palabra griega para linaje es esperma. Y no quiero ser vulgar, pero es interesante. Si tú cambias esa palabra, linaje en griego es esperma. Nuestra palabra en español. Jesucristo tiene un linaje, tiene un hilo conductor, humanamente hablando. Lucas 1:32. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Lucas 1:32. Este será grande, dice Lucas 1:32, y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En sí no sería su padre, ¿no? Sería su tatarabuelo. Pero ¿ves cómo tiene un linaje? Una ascendencia y descendencia. Y el versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Romanos 1:3. Vayamos a Romanos 1:3. Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4. Romanos 1, 3 al 4. Acerca de su Hijo, dice el Romanos 1, 3 al 4. Nuestro Señor Jesucristo, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué? Según la carne. Quien fue declarado con poder, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Interesante. Ahora miren, vayamos nuevamente a 2 Timoteo, versículo 8. 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Pero ahora muestra no solamente la humanidad de Cristo, sino la divinidad, resucitado
de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo. Aquel no solo tenía que ser hombre, aquel que venía del linaje de David, tenía que ser Dios para resucitar de los muertos. ¿Notas? Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Jesucristo, Jesús, hombre, Cristo, ungido, divino, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Habla de su divinidad. Aquel que venció la muerte tenía que ser Dios y tenía que ser hombre a la misma vez. 1 Corintios 15:3. Mira 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. En este capítulo se muestra el evangelio. Hermanos, la palabra de Dios está repleta del evangelio. Y la centralidad del evangelio es Cristo Jesús, la persona y la obra de Cristo. Y uno pensaría, pero ¿no parece redundante esto? Pastor, ¿no parece redundante que el apóstol Pablo le diga a Timoteo, acuérdate de Jesucristo? Hasta cansón parece. No, hermanos, no es así. Necesitamos reflexionar en Cristo, en su persona y en su obra constantemente. Que Él es del linaje de David, que Él ha resucitado de los muertos conforme al evangelio de Él mismo. Que el apóstol Pablo dice, mi evangelio, porque Él se ha apropiado de ese evangelio. Mira lo que dice Corintios 15, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a 500 hermanos más conforme a las Escrituras. Él resucitó. Esa es la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo, linaje de David, pero también un linaje divino. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, dice Colosenses 1:18. ¿Qué es la iglesia? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero entre los muertos y el primero en ser resucitado. Nuestro hermano mayor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, cuando te sientas tentado a claudicar, a no querer sufrir por el evangelio, a no querer sufrir dolor y humillación por el evangelio, o si es la muerte, acuérdate de Jesucristo y reflexiona. Él debe ser tu ánimo, Él debe ser tu fortaleza, no otra cosa, no otra persona. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, quien resucitó de los muertos. La pregunta, hermanos, ¿es Jesucristo la centralidad en tu vida? ¿Es Jesucristo la centralidad en tu vida? ¿Es Jesucristo el centro de tu vida, hermano, hermana? ¿O qué es el centro de tu vida? Tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu empleo, tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Te acuerdas de Él constantemente? ¿Vives por Él? ¿Te apasionas por Él? ¿O es que Cristo está detrás de ti? Hay una frase en los autos, en los taxis, en los micros. Cristo es mi copiloto. ¿Qué opinas de esa frase? Cristo es mi copiloto. Quizá en tu auto, en tu taxi, en tu camioneta está eso, ¿verdad? No, hermanos, Cristo no es nuestro copiloto. Cristo es el piloto de nuestras vidas.
Él no puede ser el copiloto. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Está atrás o adelante? Él es el que te está llevando, guiando. ¿Qué significa Él para ti? ¿Qué efecto causa en tu vida Jesucristo? ¿Qué significa para ti? ¿Dónde está Él en tu vida? ¿Por Él vives? ¿Para Él vives? ¿Por Él respiras? ¿O dónde está Cristo? ¿O qué significa Cristo en tu vida? Recuerda que Él es el mensaje central del Evangelio. Por Él estamos aquí sentados. Por Él vivimos y por Él respiramos. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, de la centralidad del Evangelio, quien es Cristo Jesús. Veamos el versículo 9. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate por quién sufrimos penalidades. Punto 2. El punto 1, acuérdate de la centralidad del Evangelio, Cristo Jesús. Punto 2, acuérdate por quién sufrimos penalidades, en el cual dice el texto, o por quién también puede traducirse ese pronombre relativo, sufro penalidades. ¿Por quién sufro penalidades? Hasta prisiones a modo de malhechor. Esa palabra sufro penalidades, ese verbo, es un verbo compuesto por dos palabras. La primera es kakos, quiere decir malo, maldito, malvado. Y el verbo es experimentar o sufrir. La idea es soporto aflicciones, soporto penalidades, sufro constantemente. Así está compuesto este verbo. Ahora, como dijimos hace 8 días y hace varias semanas, este mensaje no es tan común en las iglesias del día de hoy. Normalmente, ¿cómo es que llaman hoy en día al evangelio? Con ese tristemente llamado evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y serás feliz y tendrás todo aquí y ahora. Serás rico, próspero, tendrás auto, casa. Normalmente no te dicen ven y sufre penalidades. Como si fueras un malhechor, un maleante, un maloso, un maldito, un cacos. Hermano, hermana, si estás en esta iglesia, debes entender y debes saber que vas a sufrir penalidades si eres creyente verdadero. Pregunta, muéstrame tus marcas del sufrimiento por el evangelio. Muéstrame tus marcas del sufrimiento por el evangelio. Si no hay ninguna, deja mucho que desear. Juan 16:33. No es necesario que vayas porque conoces este texto. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Mira lo que dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Ahí dice, en el mundo tendréis todo. ¿Cuál es la promesa de Jesús? En el mundo tendréis aflicción, hermanos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice que vas a tener aflicción en el mundo. Vas a sufrir penalidades como un malhechor, como un maleante. Y eso es seguro, hermanos. Y si eres creyente verdadero, ya has pasado alguna vez. Primera Pedro 2:20. Ahí vamos a ir a ese texto. Primera Pedro capítulo 2, versículo 20. Primera Pedro 2:20. Y si no hay marcas, hermanos, del evangelio en nuestra vida, del sufrimiento, de la agonía que hemos pasado por el evangelio, eso deja mucho que desear. Debes preguntarte si en verdad estás en la fe. Porque recuerda, dice que vas a sufrir penalidades. Acuérdate, un creyente verdadero sufre penalidades. Si nuestro Señor sufrió, ¿cuánto más nosotros?
Primera Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir y para soportar. ¿Entendiste, hermano? Eres creyente para sufrir y para soportar aflicciones. Pues para esto fuisteis llamados, dice el versículo 21, porque también Cristo padeció. No vivió una vida feliz aquí y ahora. ¿Qué hizo Cristo? Padeció. Un creyente verdadero, discípulo verdadero, que se le transmitió el evangelio verdadero, va a padecer. Como buen soldado de Jesucristo, como un buen atleta y como un buen labrador, va a trabajar arduamente y va a padecer por el evangelio. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa palabra pisadas en griego es peripateo. La idea es seguir paso tras paso la vida de Jesús y la caminata de Jesús. En el cual, dice versículo 22, no se hizo pecado, ni salió engaño en su boca. Quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encontraba la causa, encomendaba, la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. ¿Qué penalidades estás soportando por Cristo Jesús, hermano? ¿Qué penalidad estás soportando por Cristo Jesús? Se puede ver las marcas en tu cuerpo, en tu vida. Y ciertamente cuando uno discipula, transmite el evangelio, hermanos, se ve esas penalidades, esas aflicciones que vas a soportar como un malhechor. Miren el apóstol Pablo. Él no estaba en un hotel de 5 estrellas. ¿Dónde estaba? En la cárcel mamertina. ¿Por qué? ¿Porque era un malhechor? ¿Por qué estaba ahí? Por predicar el evangelio. Así que un creyente verdadero, hermanos, va a sufrir penalidades. Si tú no estás sufriendo penalidades, deja mucho que desear tu vida. Mírale a Pablo, en esa cárcel, 14 metros bajo tierra, sufriendo penalidades, encadenando. A veces cuando hablo con los hermanos, con los jóvenes especialmente, y les digo, no tienes que llorar, ni por un muchacho, ni por una muchacha. Si alguna vez lloras, llora por el evangelio, llora por el Señor, no por un muchacho ni por una muchacha, por el evangelio. Sufre por el evangelio, llora por el evangelio. Sufre penalidades por el evangelio. Eso es digno de que derrames lágrimas, no un muchacho, no una muchacha. El evangelio de Cristo. ¿Cuántas penalidades, hermano, estás soportando por Cristo? En esta iglesia. Pablo dice, como si fuera un malhechor me han tratado. Como un asesino, como un ladrón. Estoy encarcelado como un delincuente en esta cárcel mamertina en Roma, aguardando mi muerte segura. Esta palabra malhechor lo podemos ver en Lucas 23:32. Debes acordarte de este texto. Cuando Jesús
iba a ser crucificado, dice, llevando también con él a otros dos que eran malhechores. Estos sí eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron, dice, al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esa palabra malhechores justamente es la misma palabra griega que hemos visto en el texto. Como maleante, como delincuente, como ladrón, como asesino, como traidor, era tratado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por transmitir el evangelio, por acordarse de Cristo constantemente, por vivir para Él y por Él. Ustedes saben cuántos mártires existen en los libros para tal vez leer y conocer. Recuerdo que en mis primeros años de creyente leí un libro, se llama La Gran Conquista. Y este libro habla de cómo el evangelio llegó a Bolivia. Y allá por Cotagaita, por un rincón de Potosí, llegó el evangelio a Bolivia. Y o uno de los misioneros llegó por allá, americanos. Y este misionero cuenta su historia y dice, cuando yo llegué, encontré a los nativos, quechuas, etcétera. Pero mientras yo predicaba el evangelio, estos nativos lo que hicieron fue matar a mis hijos, violar a mi esposa y matar a mi esposa. Y no contentos con eso, me mataron o asesinaron también al misionero. Y él lo escribe en su diario. Y otro misionero que le acompaña a él es el que redacta esto y lo cuenta. Esos son, hermanos, las penalidades que un hijo de Dios sufre. Por eso te pregunto, ¿cuáles son las marcas del evangelio en tu vida? De Cristo en tu vida. A veces tú sufres, hermano, hermana, por ser más rico, por estar mejor acomodado en esta sociedad. Pero duramente o tristemente no sufres por el evangelio. No se ven las marcas en tu vida por el evangelio. Pero por tener más dinero sí, sufres y mucho. Y no te importa ir en lluvia, no te importa ir en bus o en micro, pero para venir a la iglesia muchas veces no quieres sufrir por el evangelio. Para evangelizar no quieres sufrir por el evangelio. Y las marcas de un verdadero creyente es que sufre penalidades por el evangelio. Tiene marcas en su cuerpo por el evangelio. Alguien escribió un poema. Dice de la siguiente manera: todo progreso humano hacia Dios ha sido manchado por la sangre de los mártires. Porque dice, para el cristianismo, todo avance y todo logro ha sido hecho a través de la sangre de los mártires, con el martirio de alguien que fue comprado por la sangre de Cristo. Derramado, dice, por nosotros la copa carmesí, y nos invadió o nos invitó, perdón, a tomarle esa copa carmesí. Todo avance en el reino de Dios, mis hermanos, es a través de la sangre de los mártires. Y podemos ver eso en la vida del apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo 8, nuevamente volviendo. Acuérdate, 2 Timoteo 2:8, de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual dice, o por quien también se puede traducir, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, esperando su decapitación, pero la palabra de Dios no estaba presa, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, como podemos ver en Efesios
capítulo 6. A ella no lo pueden apresar. Mira lo que dice Filipenses 1:12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿A qué cosas está refiriéndose? Lo que le metieron a la cárcel, lo que le latiguearon, le pegaron, casi muere, etcétera, etcétera. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de qué, de la palabra sin temor. Pueden apresar a Pablo, pero no su palabra, no la palabra que el Señor ha dado. Miren el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Notan, Pablo estaba prisionero, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Podían apresar a Pablo, pero no su palabra. Hoy en día en los países comunistas, hermanos, el evangelio no puede ser predicado libremente. Y mueren constantemente y casi todos los días hijos del Señor, sufriendo penalidades como buenos soldados de Cristo. Se cuenta que en China han muerto por lo menos 30 millones de chinos por el evangelio. 30 millones, hermanos, mostrando la marca del evangelio. Versículo 10. Avancemos, el versículo 10. El tercer punto. Acuérdate, dice Pablo a Timoteo, por quien todo lo soporto. Es el tercer punto. Acuérdate por quien todo lo soporto. Versículo 10. Por tanto, según a Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por quién soportaba todas las aflicciones, persecuciones el apóstol Pablo? Por amor a los escogidos, hermanos, a los elegidos. Y sin andar lejos, ¿quiénes son los escogidos, los elegidos? Nosotros, los que estamos acá. Cristo no murió por todo el mundo, como vamos a ver mañana en el estudio de teología sistemática. No somos universalistas. Cristo no ha muerto por todo el mundo, porque no enseña eso la Biblia. Y Pablo entendía muy bien esto. Él soportaba las aflicciones, las angustias, persecuciones por amor a los escogidos, para que obtengan salvación. Mi pregunta es, ¿cuánta paciencia tienes? ¿Qué es lo que tú soportas por amor a esos escogidos? A los nuevos que están viniendo. Desde aquí se ve todo, hermanos. Y veo quién está durmiendo. Y a veces me da ganas de decirle, desperta, ¿por qué estás durmiendo desde aquí, desde el púlpito? Pero debo ser paciente y soportar aflicción por aquellos que están durmiendo. ¿Y sabes por qué están durmiendo? No porque no estén entendiendo, sino porque no habían preparado su corazón un día antes. Porque esta mañana se han levantado temprano, no para preparar su corazón, para cocinar, asear o hacer otra cosa. O porque anoche se han desvelado viendo películas y demás. Pero cuánta aflicción, cuánto debemos soportar por amor a los escogidos.
Cuando, cuando llegué acá a Santa Cruz hace 3 años y medio aproximadamente, no sabía cuál era el rumbo de la iglesia, hermanos. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Realmente es tu voluntad que esté acá en Santa Cruz? Y no encontraba el norte. Quizá nunca le dije eso a don Vladi, porque vivía con él en la misma habitación en el purgatorio. Y le decíamos purgatorio porque justamente hacía mucha calor, estábamos pagando nuestros pecados ahí. No creemos en el purgatorio, obviamente, pero yo no entendía. Don Vladi, 72 años, todos sus amigos eran mayores o estaban bajo tierra. Y yo no sabía qué iba a hacer. O sea, íbamos a evangelizar con Don Vladi y no entendía muchas cosas. Y le decía, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Será realmente tu voluntad que esté aquí? Y después de 3 años y medio, hermanos, el Señor responde esa pregunta, soportando las aflicciones por amor a los escogidos. Y hay muchas marcas que quizá podemos contar en nuestro cuerpo por vosotros. Hay un hombre eh, que se llama Richard Wurmbrand. Él es un rumano. Pasó 14 años encarcelado. En este siglo XXI, hermanos, en Rumania, un país que antes fue comunista. Y un día le llevaron a él, después de los 14 años de liberarlo, lo llevaron a Estados Unidos. Y los reporteros le dijeron, quisiéramos ver las marcas de tu cuerpo, porque dice que él fue torturado completamente. Y él les dijo, si les mostrara mi cuerpo, me pregunto si podrían soportar mirar mi cuerpo por las marcas del Evangelio. Porque a él le decían, niega a Cristo, deja tu religión y te liberamos. Y esto no fue hace 100, 200 años, hermanos. Esto fue en este siglo XXI. ¿Cuáles son las marcas de Cristo en tu vida, del Evangelio? ¿O solo vienes, te sientas y te vas? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo por Él? Acuérdate que Cristo es la centralidad del Evangelio. Y mira, hermanos, el último punto ya para finalizar. Acuérdate en quién está mi esperanza. Versículo 11 de 2 Timoteo. Versículo 11 de 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 11 al 13. De forma breve lo vamos a exponer. Algunos eruditos dicen que estos 3 versículos, hermanos, era un himno que el apóstol Pablo había compuesto en ese tiempo, que se cantaba en las iglesias primitivas en ese tiempo. Era un himno que él mismo había compuesto. Miren cómo empieza este himno. Palabra fiel es esta. El apóstol Pablo aproximadamente 4 veces usa esta frase. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta en las epístolas pastorales. Palabra digna de total confianza. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Miren lo que dice la primera. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Voy a volver a repetir y leer nuevamente. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Estas son oraciones condicionales. Y en griego, hermanos, existen 4 oraciones condicionales. Pero no vamos a entrar al tecnicismo. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Hay una condición acá. Si somos muertos con Cristo, entonces, solo entonces, viviremos con Cristo. ¿Entendiste esto, hermano? Si hemos muerto con Cristo, solo entonces, si hemos muerto con Cristo, solo entonces viviremos con Él.
La pregunta es, ¿has muerto con Cristo? ¿Has muerto a tu yo y ahora Cristo vive en ti? Gálatas capítulo 3 versículo 20, capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Si no has muerto a ti mismo, mi hermano, mi hermana, no vas a vivir con Cristo. No te engañes, debes morir primero a ti mismo o a ti misma. Si no, no vas a poder vivir con Cristo. No vas a poder ir al cielo. Necesariamente esta condición debe cumplirse. Debes morir a ti misma o a ti mismo para que vivas para Cristo. ¿Recuerdas Mateo? Todo aquel que quiere ganar su vida o salvar su vida, ¿qué debe hacer primero? Debe perder su vida. Filipenses 1:21. Vayamos allá. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. ¿Quieres vivir con Cristo? Muere primero a ti mismo. Si no mueres a ti mismo, no vas a vivir con Cristo, hermano, hermana. No vas a ir al cielo. No te engañes. La condición para vivir con Cristo y para Cristo es que mueras primero a ti. Por eso el texto es claro. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y para morir a nosotros mismos es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de vivir para nosotros mismos. Vivir para el Señor. Si todavía seguimos viviendo para nosotros mismos, hermanos, no hemos muerto nunca a nuestros deseos, placeres, nunca. Y no viviremos con Él. No te engañes. No viviremos con Él. Romanos capítulo 6, versículo 7 en adelante. Romanos 6, 7 en adelante. Leamos hasta el 8. Romanos 6, 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, Romanos 6, 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si es que morimos con Cristo. A nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestros anhelos, deseos, etcétera. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él, mediante la fe con el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. ¿Quieres vivir con Cristo? Debes morir primero a ti mismo. Debes crucificar tus deseos, tus placeres, tus anhelos, que al final son tuyos. Hebreos 11:35. Vamos a Hebreos 11:35.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hebreos 11:35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, eso es morir para vivir con Cristo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de prisioneros y cárceles, fueron apedreados, murieron para sí mismos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres miserables a los ojos humanos, angustiado, maltratado, de los cuales el mundo no era ni es digno, errados por el desierto por montones, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto es morir y vivir para Cristo. Que tú puedas decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo vivo para aquel que murió por mí. Debes morir para vivir. A veces es ilógico. ¿Cómo es eso de que debo morir para vivir? Sí hay cosas en la Biblia que parecen ilógicas, pero no lo son. Esa es la lógica del Señor. Mire el versículo 12. Otra condicionante. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuál es la condición para reinar con Él? ¿Cuál, hermanos? Fuerte. Sufrir. ¿Lo estás haciendo? ¿Cuál ha sido el último sufrimiento por el Evangelio? Levantarme temprano hoy para venir a la iglesia. Eso no es sufrimiento, hermano. ¿Cuál ha sido el último sufrimiento? No reinarás con Él, con Cristo, si primero no sufres. No olvides, son oraciones condicionantes. Necesitas cumplir esa condición. Sufrir para reinar con Él. Debes sufrir, hermano. Ese es el llamado del Evangelio. Jóvenes que quizás están acá, deben sufrir por el Evangelio. Hermanos, si son creyentes, deben sufrir por el Evangelio. Tres, la tercera condicionante. Si le negáramos, Él también nos negará. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, dice Mateo 10:33, delante de mi Padre que está en los cielos. Porque el que se avergüenza de mí, dice Marcos 8:38, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, si yo he sufrido, también ustedes recibirán persecución y sufrirán. Es necesario que sufran para reinar. Es necesario no negar al Señor, no importa lo que estemos pasando. Y la última condicionante, versículo 13. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y quizás este pasaje es un tanto difícil de explicar, porque aunque Él permanece fiel, Dios, y nosotros infieles, dice, Él no puede negarse a sí mismo. La idea de este texto, hermanos, es, aunque ustedes o nosotros le neguemos o seamos infieles, Él nunca puede ser infiel. ¿Por qué? Por amor a su nombre, a su gloria, a su pacto
¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces le hemos negado, así como Pedro? En el trabajo donde estamos. Somos cristianos de la secreta. Pero Él permanece fiel por amor a su pacto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue abandonado para que tú puedas ser amparado. Ese pacto eterno. Acuérdate de la centralidad del Evangelio, Cristo Jesús. Y no es que Timoteo tenía Alzheimer, hermanos, es necesitaba recordar el Evangelio. Tú necesitas recordar el Evangelio para soportar las aflicciones que trae el Evangelio consigo, como lo hizo Cristo. Él es la centralidad del Evangelio. Me gusta cómo lo dice Jerry Cross. Y ya para finalizar, dice Jerry Cross en su libro El poder de la cruz, o Viviendo bajo los pies de la cruz. Dice Jerry Cross hablando de Cristo: Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el centro del Evangelio. Él mismo es el Evangelio. Él es el Altísimo, Él es el juez justo, la vara de justicia, el renuevo de Jehová. Él es el cumplimiento de las profecías, el justo de Israel, el majestuoso, el todopoderoso. Dios hecho hombre, el pan de vida, el manantial, el agua, la puerta. Él es la roca firme, la eternidad, la roca de Oreb. Él es el principio y fin. Él es el Cordero de Dios, el buen pastor, la roca de Aarón, el león de la tribu de Judá, el príncipe de paz, el Emmanuel, la piedra desechada por muchos. Ese es Cristo, el centro del Evangelio. Él es el tema de los ángeles, el objeto de nuestra adoración, el yo soy de la eternidad. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David, el prometido, el misericordioso, el camino, la verdad y la vida, el nombre que es sobre todo nombre, ante quien se doblará toda rodilla. Él es nuestra reconciliación, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro intercesor, nuestro redentor, nuestra herencia, nuestra sabiduría. Él es el médico divino, nuestra sanidad, nuestra santidad, nuestra esperanza, nuestro consuelo, la respuesta a todas nuestras oraciones. Él es el castillo fuerte, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro compañero fiel, nuestro amparo en momentos de tribulación, nuestro escudo, nuestro abogado, nuestro amparo con las viudas y los huérfanos y los desamparados, la fuerza al débil. Él perdona todas nuestras iniquidades, nuestro sustentador, nuestro libertador, nuestro estandarte, nuestro guía, nuestro único intermediario entre Dios y los hombres. Él fue molido por nuestros pecados y un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él creó los cielos y la tierra, el universo entero, y lo creó sin cansancio y sin sudor. Él es la persona más gloriosa y el centro del Evangelio, Cristo Jesús. ¿Es así en tu vida, hermano? ¿Cristo es el centro de tu vida? Vamos a orar. Queremos acercarnos delante de ti, Señor. Y queremos recordar el centro del Evangelio, Cristo Jesús. Él es todo en todo. Quizá por nuestra mente puede pasar la idea de que nosotros ya conocemos esto. Esa es una señal de fariseísmo. Permítenos reflexionar en la persona y la obra de Cristo. Que podamos recordar a Cristo como centro del Evangelio, porque por Él y para Él han sido hechas todas las cosas. A Él siempre sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es Señor, nuestra máxima pasión y nuestro máximo anhelo. Permite recordarnos de Él como el centro del Evangelio. Permite soportar las aflicciones y las penalidades, aferrándonos a Cristo como el centro del Evangelio. Permítenos, Señor, sufrir penalidades, soportar aflicciones por los escogidos, recordando a Cristo, aquel que sufrió aflicciones por nosotros. Permítenos, Señor,
vivir para Él, mirando la esperanza o poniendo la esperanza en Cristo, que si morimos, con Él viviremos, que si sufrimos, con Él reinaremos. Permite, Señor, que podamos tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aun si somos infieles, Él permanecerá fiel por amor a su pacto. Oramos, Señor, por aquello en esta semana. En tu nombre, amén.